Hola, ¿cómo están? Soy Claudia Naranjo, creadora del método de la metamorfosis, amante del mundo mental y del comportamiento humano. Todo el mundo me pregunta que si yo soy contadora, especialista en seguridad y salud en el trabajo, y estoy terminando la carrera de Derecho. Ya prácticamente termino este semestre. Tengo 3 carreras porque prácticamente las 3 profesiones las ejerzo. Entonces ustedes se preguntarán, esta mujer qué está haciendo acá, ¿no es cierto? Doy gracias a la vida, al camino, a mi evolución, de que me ayudó a despertar de este mundo y dejar de vivir en automático. Cuando nosotros estudiamos una profesión, eso es intelecto, ¿cierto? El saber es muy importante, pero no sabemos manejarnos a nosotros mismos. Y vamos por el mundo abatallando y queriendo la felicidad en el externo. Hoy doy gracias que tengo estas 3 carreras, las amo con todas mis fuerzas, pero aprendí a trabajar mi interior porque nada de lo que yo conseguía me llenaba mis vacíos. Es lo mismo que cuando tú compras el carro de tus sueños, lo consigues y luego ya no lo quieres, sino que quieres otro. Si quieres una casa, no te llena y luego quieres otra. Pero, ¿por qué pasa eso? Primero, porque no sabemos pedir lo que realmente queremos, ¿cierto? Y segundo, porque vamos por automático y fue lo que nos enseñó el mundo colectivo. Este mundo colectivo nos enseña a ver solamente hacia afuera, como personas prácticamente, digámoslo así, chismosas, porque vivimos más metido en la vida de los demás que vivir nuestra propia vida. Entonces, uno de los temas importantes de la metodología es que aprendamos a vivir en la individuación, como lo dice Carl Jung. Lo que no entendemos es que cada uno de nosotros viene a evolucionar solo. Y nosotros queremos salvar el mundo, ayudar al otro y no preocuparnos por nosotros mismos. Entonces, el de afuera nos hace ver culpables y responsables, pues, de las acciones que le está pasando al otro. Entonces, si yo no me conozco, ¿yo qué quiero que pase en el afuera? De que todas las personas hagan las cosas a como yo soy, ¿no es cierto? Si yo soy una persona responsable, yo quiero que las personas todas sean responsables. Si yo soy una persona que me gusta el placer, la rumba, yo quiero estar en ese ámbito con esas personas. Porque si hay una persona que a veces voy a hablar palabras como amargada, entonces qué pereza esa persona que se relacione conmigo. Pero nadie comprende por qué esa persona es rígida, ¿no es cierto? Porque esa persona es rígida, porque le tocó vivir esas circunstancias de la vida. Entonces, acá, ¿qué pasa? Todo mundo choca con todo mundo, porque no respetamos la vida de cada quien. Y que por mucho que nosotros queramos cambiar a la otra persona, nunca lo vamos a conseguir. Y si nosotros queremos cambiar el externo, tampoco. La vida es una evolución y todo lo que yo quiero lo voy logrando por mis decisiones. Y toda la toma de mis decisiones son mis responsabilidades. Pero ¿qué hacemos? Si no funciona algo, responsabilizamos al entorno. Entonces ese es el conflicto. El conflicto, ¿qué pasa en las relaciones? En las relaciones es porque todos queremos cambiar al otro a como yo soy, ¿no es cierto? Segundo, todos queremos cambiar la vida y que las cosas funcionen, como por ejemplo en el trabajo, en los logros que quiero, en las cosas materiales, quiero que funcionen como yo quiero, ¿cierto? Hasta que no entendamos de que las cosas funcionan, de que yo pongo un granito de cambio en mí, eso todo se va a transformar. Pero hasta que no comprendamos eso, no lo vamos a lograr. Entonces, hay que dejar
primero, de estar metidos en la vida de cada quien. Cada quien debe de evolucionar. Debemos de dejar esas emociones atrás, ¿no es cierto? De dejarnos de tomar las cosas a personal y también aprender a manejar los conflictos, a enfrentar los problemas, porque muchas veces huimos también de eso por no tener conflicto con la otra persona porque me va a dejar de querer. Aspectos así y muchos son los que en la metodología te quiero enseñar. Entonces, el método de la metamorfosis nos enseña a trascender y a transformar nuestra propia historia. ¿Por qué? Porque nos tenemos que salir de ese molde que nos impusieron, donde de verdad yo tengo que estar más preocupado por el entorno, por el colectivo, que por mí mismo. Si yo empiezo a ver todas mis falencias, a conocerme yo y a empezar a trabajar y a buscar herramientas para lograr todo lo que yo me merezco, lo voy a lograr. Pero tenemos que buscar un cambio interior, no un cambio exterior. Esto ya suena en muchas partes, habrá gente que lo quiere lograr. Eso se consigue transformando nuestra mente, no dejando que la mente ni el exterior nos domine, sino nosotros mismos aprendiendo a dominar todo lo que se nos cruza en el camino, que son nuestros maestros, y empezamos a trabajar en nosotros para saber qué hacer con nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Liberar nuestra mente de todas esas creencias sociales que nos metieron en la cabeza desde la infancia y también porque traemos herencia de nuestros antepasados. Dentro del enneagrama, que es la herramienta que yo utilizo en esta metodología y para mí es la más importante, creo fielmente de que todos nacemos como vamos a ser. O sea, la sociedad, la educación, la familia, el entorno influye. Pero yo ya vengo con una personalidad desde niña y es a la que yo voy a tener que venir a enfrentar con esta serie de circunstancias y yo veré si sufro o realmente tomo decisiones para ser mucho más feliz pensando más en mí que pensando en el afuera. Ahí es donde pasa que muchas personas no son capaces de enfrentar esta vida y lastimosamente se quitan la vida porque todo lo ven en conflicto hacia afuera. Si no tienen unas buenas relaciones, si no tienen una buena calidad de vida, si no son unas personas exitosas, profesionales, entonces esto se va metiendo en nuestras vidas y por eso renegamos, porque creemos que la felicidad de nosotros está en esa serie de áreas de la vida. Tenemos que comprender que cada uno de nosotros es el que viene a trabajar el proceso de individuación que te hablé anteriormente. Tenemos que soltar todo lo del externo y empezar a mirarnos a nosotros qué realmente queremos y empezar a trabajarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Derribar los paradigmas que no nos permiten ver los resultados que realmente queremos. Que si quieres ser exitoso, lo puedes lograr. Que si quieres calidad de vida, lo puedes lograr. Que si quieres abundancia, lo puedes lograr. Pero todo eso es sanando en ti, quitando miedos. Porque eres miedoso, porque no te lanzas, porque no sabes quién eres. Cuando empiezas a mirar qué trabajos internos tienes que hacer en ti y empieces a despertar, no vas a volver a chocar en la misma piedra. ¿Con qué? Con el método de la metamorfosis. Entonces, como ya lo habíamos hablado, todo lo que tenemos que trabajarnos es en nosotros mismos. Aprender a mirar qué nos ha enseñado ese colectivo y qué realmente yo quiero para mí. Son mis decisiones las que yo puedo volver realidad. Es lo que yo deseo cambiar en mí y eso lo puedes lograr. No es fácil, es un proceso muy largo, pero cuando aprendes a conocerte será mucho más fácil y luego irás buscando otras herramientas que te van a llevar donde quieres llegar. La metodología está en 4 fases que te ayudarán a descubrir el potencial que está dentro de ti porque no sabes.
como te digo, muchos tenemos muchas debilidades, pero también tenemos fortalezas. Y vemos más las debilidades que las fortalezas que tenemos. Bueno, empezamos con el análisis de conducta. En el análisis de conducta, pues en esa primera fase, que es donde estoy como hundando en el tema, en la primera fase se habla referente a todas esas motivaciones que nosotros queremos, pero no sabemos cómo cumplirlas, como la calidad de vida, las relaciones, tener éxito, abundancia, que se llama realización, y también trabajar en lo personal, que es mi autoestima, mi desarrollo personal, mis hábitos y muchas cosas que dependen de mí y conocerme, ¿cierto? ¿Para qué? Para llegar a una autorrealización y darme cuenta de que todo lo que pasa en esta vida es por mí y que tengo que trabajar el proceso de individuación y pensar más en mí y no estar pendiente de los demás ni del entorno. También dentro del análisis de conducta está aprender a trabajar el proceso de individuación, en darnos cuenta que debemos de sacar de nuestro inconsciente a la conciencia que es lo que nosotros queremos trabajar en nosotros. Y por último, pues está el eneagrama, que es esa base donde vas a mirarte y a conocerte. Lo importante del eneagrama y lo que yo más digo, yo soy una que soy muy amante de Santiago Molano. Él habla mucho del tema de Gerardo Mendel, de la sexología, y comparto en él de que la herramienta del eneagrama no es una herramienta solamente para etiquetarnos, sino de saber realmente cómo es la funcionalidad para poder hacer esos cambios que nosotros necesitamos. Cuando lo vemos de esa manera, no es lo mismo decir, es que este es de tal manera, es que este es así. No, el hecho es aprender a entender al otro porque es así. Porque esta persona tiene esa estructura y porque es tan difícil el cambio en él como tanto en mí. Cuando nosotros aprendemos a mirar eso, aprendemos a tener muy buenas relaciones y a identificar qué conflictos tiene el otro y aprender a llegar a puntos de acuerdo. Muchas veces hay personas que dicen, un ejemplo, yo trabajo el desarrollo del autoconocimiento, ¿no es cierto? Trabajo la mentalidad, pero cada vez me abro a comprender el entorno, siempre y cuando también tengo que poner unos límites y tomar unas decisiones que yo quiero para mi vida. A veces hay cositas pequeñas que los volvemos conflictos y que son bobadas y que eso es lo que debemos de aprender a trascender, de que todo en la vida pasa por algo y por qué está pasando, no velo como conflicto. Entonces, en la primera fase, que es el análisis de conducta, pues miraremos las motivaciones, ¿no es cierto? ¿Por qué no se cumplen esas motivaciones? Miraremos el proceso de individuación, de soltar, de que las personas de verdad hacia el entorno no es la vida de nosotros, sino tenemos que trabajar más el interior. Y por último, aprender a conocer. Cuando yo ya tengo estos aspectos claros, voy a un autorreconocimiento y comprendo que con la ley del espejo, ¿qué tengo que hacer? Transformar lo que me está enseñando la vida, que no es un conflicto, es algo que me está mostrando para trabajarlo en mí. A ver, hay personas que dicen, es que la ley del espejo, entonces si este es peleón, yo también soy peleona. No, ¿será que tú eres de esa persona que huyes del conflicto y esa persona que es como más directa y más de que no le gustan, o sea, es de esas personas que realmente ponen esos límites? Igual, si lo hace también fuerte, también le falta tener asertividad y no ir a la agresión y al conflicto mucho más allá. Es que existen parámetros y existe el equilibrio. Ahí es donde tenemos que empezar a trabajar lo sano y lo insano. ¿Listo? Como saben, en el anterior video pues vimos eso y cómo tenemos que pasar del insano al sano, pero eso va en un trabajo enorme. Poco a poco, día a día, mes a mes, año a año. No es fácil, pero se puede lograr. Ahora hablemos del autodominio. Si yo ya conozco todo lo que me hace daño, si yo ya sé quién soy, sé que lo que me muestra el externo es para yo trabajarlo en mí, a tomar decisiones, a dejar de culpar, a asumir responsabilidades, entonces llega el autodominio, que es mente, cuerpo y espíritu,
que para mí es poder, sabiduría y amor, que también mantenemos desintegrados en este aspecto, porque hay unos que mantienen más en el amor, hay otros que mantienen más en la sabiduría y hay otros que mantienen más en el poder. Acá es unir esta triada, ¿no es cierto?, para poder unirla en mí y también integrarla, porque hay personas que son del poder, que son instintivas y agresivas y reaccionan sin pensar. Están los mentales, que es la sabiduría. Este tipo de personalidad necesita orientación y muchas veces se pega mucho del instintivo para que los oriente. O están las personas del amor, que estas personas del amor buscan más que las personas las quieran y tratan de ayudar y dar más de lo que tienen que dar para poder agradar al otro y viven más en ese mundo de amor, que también están en un proceso de cambio, porque tampoco el amor se maneja de esa manera, ¿cierto? Entonces mira cómo estamos desequilibrados. Entonces necesitamos el poder, el amor y la sabiduría, unir las tres partes. Y por último está la transformación, que es aprender a unir estas primeras tres fases, ¿no es cierto? Y ir haciendo un cambio en nosotros y buscando mucho más herramientas que nos ayudan a ir a ese cambio que tanto buscamos. ¿Cuál es la idea? Bueno, primero tenemos que trabajar el entorno, ¿no es cierto? Mirar, pues, cómo es ese cambio que yo quiero, formar un diario de vida, un diario donde podamos decir qué es lo que yo realmente quiero para mí y empezar a hacer esas transformaciones en nosotros. Luego el autoconocimiento, darnos cuenta de que el problema soy yo, el ego. El ego soy yo, es mi personalidad la que no me deja avanzar. Entonces, cuando yo aprendo a tener conciencia y a trabajar ese inconsciente y a llevarlo a la conciencia, como por ejemplo, no es que yo no soy muy segura, pero ¿por qué no eres segura? Dentro de tu personalidad, ¿qué está fallando que debes de mejorar para ser más segura? Es que yo quiero autoestima, amarme a mí misma. Entonces, ¿qué dentro de tu personalidad hace que eso suceda porque no tienes autoestima? Eso aprende uno a conocerse y luego a utilizar esa autoobservación. A estarnos analizando y mirando constantemente nuestros procederes diarios, qué estamos haciendo, cómo estamos actuando, qué estamos sintiendo, cómo estamos pensando. Cuando nosotros empezamos a tener ese control en nosotros y no andar en automático, ahí es donde empiezan a trabajar todos esos aspectos tuyos, todas esas actitudes, todos esos comportamientos, que es lo que no nos lleva a ningún lado. Hasta que construimos la vida que queremos, hasta que se hace un desenvolvimiento y hay una expansión de conciencia. Acá, en este gráfico, pues podemos ver que existen en el eneagrama, existen 9 personalidades. Todos tenemos motivaciones diferentes. Yo las llamo las dimensiones de la vida, ¿no es cierto? Sé que dentro de cada dimensión está como catalogado esa área que queremos trabajar, como en lo personal. Hay personas muy seguras, ¿no es cierto? Pero ¿qué más le falta dentro de lo personal? Por ejemplo, hay personas que no piensan en sí mismas y solamente buscan el dinero y el éxito. O hay personas que solamente viven en el placer, en la rumba, en el disfrute, hasta en consumir sustancias psicoactivas, o mantienen en el alcoholismo porque cree que esa satisfacción les ayuda a quitar el sufrimiento. O están esas personas que no piensan sino en lo material, en el éxito, en las finanzas y olvidan las relaciones o se olvidan de sí mismos. O están esas personas que están más pendientes de la familia, del esposo y de ayudar a los demás que ayudarse a sí mismos. Hasta que todos logremos unir eso en equilibrio, vamos a llegar a una autorrealización, ¿cierto? Que acá, cuando aprendemos a conocernos y a entender por qué este es perfeccionista y que por qué el entusiasta a veces tiene conflicto con esta persona y que si se unen, ¿qué pasaría en el momento cuando hay una relación entre estas dos personas? Este tema es muy espectacular. Vuelvo y reitero, acá es donde tenemos que empezar a mirar de que el eneagrama es una herramienta que me ayuda a salir de patrones automáticos y no para etiquetar a nadie. Créeme que
Para mí al principio, pues lo que pasa es que cuando tú te metes en el autoconocimiento y quieres hacer cambios en ti, tienes que seguir trabajando diariamente. No solamente es una sola vez leerte un libro y ya no. Si quieres la abundancia, tienes que trabajar la abundancia. Si quieres tener el éxito, tienes que trabajar cómo lograr el éxito. Si quieres ser productivo, ¿cómo puedes ser productivo? Entonces, cuando nosotros empezamos a quitar esas telarañas y de saber que las herramientas existen para ese cambio, pero tenemos que trabajar continuamente, porque no tomamos decisiones coherentes, solamente nos dejamos llevar por el colectivo y hasta muchas veces seguimos el consejo del amigo, seguimos el consejo de muchas personas y tú tienes que salir de ahí, toma tus propias decisiones, no pidas consejos, si te caes te levantas y de ahí aprendes, pero el problema es que estamos más a la merced de los demás y de lo que nos enseñó este mundo que nos tocó vivir. En el video anterior habíamos hablado de las personalidades sanas e insanas. Sé que el transcurrir de la vida nos ha hecho hacer cambios en nosotros por obligación, no porque nosotros nos miremos y los queramos hacer por nosotros mismos, ¿no es cierto? Esas decisiones son tomadas por nosotros, por eso no podemos cambiar a nadie. Entonces yo te pregunto, ¿en qué personalidad estás? ¿En la sana o en la insana? Si quieres ver el video anterior para que te enteres que es sano e insano. Entonces, las personalidades sanas son esas personas que pues ya pueden contribuir una vida significativa, una vida satisfactoria, ¿no es cierto? Entonces ya no vas a vivir en esa vida de inconformidad. Entonces, ¿qué podemos hacer, no es cierto? Identificar esas áreas que podemos mejorar. Pero tenemos que dar un primer paso y primero tenemos que ir a ese paso importante de saber conocernos y por qué realmente estamos más en las relaciones, porque de verdad muchas veces nos amamos muchísimo más a nosotros, pero realmente es queriendo mostrar esa imagen a los demás, porque si a esa persona de afuera no le gusta, pues yo me voy a sentir menos. O las personas que están más en el trabajo, en la realización, en el éxito y olvida otros aspectos importantes, otras áreas importantes. Cuando alguien se pregunta ¿dónde estoy? Si estoy en la escala de la personalidad sana o insana. Esta persona realmente está mostrando una disposición a la autorreflexión y el crecimiento personal y es la que quiere ir en búsqueda de todo lo que realmente quiere conseguir, pero tiene que hacerse esas preguntas cada día. Entonces, el cambio es el proceso que se requiere esfuerzo, ¿no es cierto? En última instancia, es ese deseo de cambiar y tomar la determinación de trabajar en uno mismo. Pero hay que dar unos pasos cruciales hacia una personalidad más sana y una vida más plena. Cada uno de nosotros, pues de verdad tiene limitaciones y dones únicos, que es lo que yo digo. Miramos más las limitaciones y los dones no los queremos mirar porque nos da miedo trabajarlos y salir de esa zona de confort. De verdad también es que no somos conscientes de ellos debido a la influencia de nuestras experiencias y expectativas externas que nos hicieron meter, ¿no es cierto?, en un software que desde la edad temprana, pues la sociedad y nuestras interacciones con los demás, pues nos moldearon a otras percepciones que no son esas percepciones que yo quisiera ver reales, sino que nos hacen ver unas percepciones a un colectivo y a vivir más allá de lo que realmente yo quiero. Si nos enfocamos en las expectativas solamente externas como el éxito, la apariencia, la conformidad, en lugar de mirarnos hacia nuestro interior y descubrir nuestro verdadero potencial. Entonces el Enneagrama, como una herramienta de autoconocimiento de verdad, nos invita a dar ese paso atrás y a explorar nuestro mundo interior. Nos ayuda a identificar esos patrones y comportamientos que pueden estar limitados en nuestro crecimiento y felicidad. Además nos muestra nuestros dones y fortalezas innatas que a menudo pasamos por alto. Yo soy una persona perfeccionista, una persona rígida,
una persona que solamente se tenía que hacer las cosas como yo decía porque tenían que ser perfectas, nadie se podía equivocar. Cambié en el aspecto de que yo no soy perfecta, cada día trabajo más porque de verdad que el error aún me ocasiona ruido, pero entiendo que todo pasa por algo y de ese error se aprende para la próxima. Entonces así sucesivamente cada uno de nosotros tenemos que mirar qué fortalezas y debilidades tenemos. Una de las fortalezas inmensas que yo tenía era ser creativa, educadora, y me encanta el tema de creatividad, pero como estaba inmersa más en los problemas y en querer cambiar el mundo que en quererme cambiar a mí, entonces esto no funcionaba. Cada día que limpio más mi mente, todo fluye mucho más, sufro menos y trabajo cada día más porque no es fácil. Cuando nos atrevemos a explorar nuestro interior y descubrimos quiénes somos en realidad, en lugar de lo que otros esperan que seamos, porque ahí es donde nosotros queremos cambiar para el otro y yo necesito cambiar para mí. Porque ahí es donde existen los conflictos, que nunca vamos a tener satisfecho a nadie. Cada uno de nosotros tiene limitaciones y dones únicos, pero a menudo no somos conscientes, ¿no es cierto? Y nos dejamos influenciar de experiencias y expectativas de los demás. Entonces la idea es mirarme a mí, trabajar el proceso de individuación, de que mi felicidad está en mí y de que cada quien hace su vida lo mejor que puede y respetar ese proceso. Esa es la mejor manera que podemos hacer todos los seres humanos para poder no tener ese conflicto de que cada quien piense como yo quiero. Ahí es donde es la primera área que tenemos que trabajar, de entender que cada uno de nuestras personalidades, que son 9, ¿no es cierto?, trabajan diferente. Entonces, esas 9 personalidades es el perfeccionista, el ayudador, el exitoso, el sensible, el intelectual, el leal, el entusiasta, el líder y el conciliador. Cada uno tiene una estructura diferente y por eso, si tú eres un perfeccionista y das, por ejemplo, con un sensible que a veces dentro de su sombra, ¿no es cierto?, tiene la irresponsabilidad y realmente cuando él aprende a conocer su luz, que debe de ir, porque esto tiene unas flechas, que es lo sano y el insano, debe de ir al perfeccionista a tratar de mejorar eso que no lo deja ser responsable y de lograr cumplir con sus objetivos y no dejar todo a medias. Entonces, acá es donde empieza el autoconocimiento, a mirar cómo funciona la herramienta y cómo lo puedo utilizar para mí. No mirando cómo es el perfeccionista, cómo es el ayudador, sino trabajando en mí para poder entender a las otras personas que me rodean. Bueno, el propósito de la metodología, ¿no es cierto?, más que todo en la primera fase, el propósito del ejercicio de verdad es mirar la mente, esos aspectos prioritarios que debo trabajar en ellos para empezar a transformarlos. Entonces voy a dar unos ejemplos de por qué muchas veces no logra la autorrealización estos tipos de personalidad. No sé tú dónde te encuentras. Entonces hablemos, por ejemplo, de la personalidad, el perfeccionista. En el eneagrama es el perfeccionista, es el eneatipo 1, y en sus dificultades para la autorrealización, según la pirámide de Maslow, ¿no es cierto?, que es con la que yo comparo lo que nosotros queremos lograr, esas motivaciones de la vida, porque el perfeccionista no lo puede lograr. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de personalidad, pues, puede tener dificultad para alcanzar esta autorrealización porque realmente se enfocan demasiado en cumplir esos estándares altos y expectativas, lo que realmente puede generar la falta de satisfacción personal y tienen una rigidez en su crecimiento personal. ¿Por qué? Porque muchas veces quieren tener es como ese logro y mantienen más como en el trabajo y dejan de vivir el placer. Entonces acá es donde empieza a mirarse qué personalidad va conmigo y por qué yo realmente estoy más arraigada en este tipo de personalidad, ¿cierto? Ahora hablemos de esa personalidad que es la ayudadora. La ayudadora pues tiene la dificultad en alcanzar la autorrealización porque ponen más las necesidades de los demás por encima de las suyas propias. No son capaces de decir que no, lo que pueden llevar a una falta de atención y cuidado personal.
Acá, ¿qué tendría que trabajar la persona y qué tiene descuidado? Pues muchos aspectos, ¿no es cierto? Pero están más en las relaciones enfocados a que los quieran, porque si a ellos los rechazan, para ellos es muy difícil. Entonces, ¿qué tienen que trabajar? Lo personal, en ellos mismos, y dejar que cada quien evolucione su vida sin tratar de salvar el mundo o a los demás. Hablemos del exitoso. Este tiene dificultad para alcanzar la autorrealización porque se enfocan solamente en los logros materiales, en el éxito externo y en la aprobación de los demás, ya que buscan esa imagen de que los aplaudan, ¿no es cierto?, en lugar de desarrollar una verdadera autenticidad y conexión consigo mismos. O sea, viven en las apariencias y en los engaños solamente para que los vean felices, pero por dentro están, como se dice, una chicuca. Sigamos con el sensible. Este tipo de personalidad se les dificulta alcanzar la autorrealización porque se sienten atrapados en la tristeza y en la melancolía. Cuando tú ves una persona que es muy victimista y que todo le pasa, ahí vas a encontrar el sensible, lo que puede dificultar a este tipo de personalidad la capacidad para encontrar ese sentido de identidad y el propósito de vida. Con el eneatipo 5, ¿no es cierto? Ya hablamos del eneatipo 1, el perfeccionista, el eneatipo 2, el ayudador, el eneatipo 3, el exitoso, y el eneatipo 4, que es el sensible. Ahora continuemos con el eneatipo 5, que es el intelectual, que este tiene dificultad para alcanzar su autorrealización porque se aíslan emocionalmente y se enfocan demasiado en el conocimiento y en la acumulación de información en lugar de experimentar plenamente la vida y conectarse con los demás. El leal, que es el eneatipo 6, tiene esa dificultad de alcanzar la autorrealización porque luchan con la ansiedad y el miedo, lo que puede limitar su capacidad para confiar en sí mismo y lograr lo que él tanto busca, pero el miedo no lo deja tomar decisiones. Entonces no toman esas decisiones basadas en su verdadero potencial porque tienen muchísimo miedo. Bueno, y continuemos con el eneatipo 7, el entusiasta. ¿Por qué este tipo de personalidad no logra la autorrealización? Porque este tipo de personalidad evita el dolor y la incomodidad. Entonces no son capaces de quedarse en un solo sitio. Entonces buscan constantemente nuevas experiencias y distracciones, lo cual se les dificulta para tener una capacidad para enfrentar y resolver los desafíos emocionales. Continuemos con el líder. El líder, que es el eneatipo 8, tiene esta dificultad porque se enfocan demasiado en el control y en el poder, que ellos son los que mandan, los que dirigen y los que tienen que hacerle las cosas ya. Lo que les puede dificultar su capacidad para conectar emocionalmente con los demás. Este tipo de personalidad tiene mucho conflicto en las relaciones. Y por último, el eneatipo 9, el conciliador. Este tipo de personalidad no alcanza la autorrealización porque evitan el conflicto y la confrontación. Entonces suprimen sus propias necesidades y deseos y no son capaces de decir que no, lo que puede limitar su capacidad a establecer límites saludables y tomar decisiones auténticas. Ellos se dejan llevar mucho más por los demás y no toman sus decisiones porque no les gustan los conflictos. Bueno, entonces ahora que has identificado los aspectos prioritarios de tu vida, es hora de pasar a la acción. Aquí pues hablamos de una serie de pasos, son muy pequeños para comenzar a trabajar en esos aspectos y empezar a mirarte para llevar una vida más significativa. Esta es la idea, que nos conozcamos, ¿no es cierto?, para que aprendamos a manejar estas dimensiones de la vida que realmente las necesitamos, pero la estamos llevando de una manera insana y no sana. Y hay que empezar a trabajar esos aspectos internos en nosotros para poder lograrlo. Así que te invito a que continúes con nosotros mirando este tipo de contenidos para ayudar a transformarte con el método de la metamorfosis. ¡Feliz día! No olvides suscribirte
y seguirme para mucho más contenido. Que estés muy bien.